Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola y bienvenido a Buenos Aires. Esta ciudad es conocida como la París de Sudamérica y es la capital argentina, pero también es una de las ciudades favoritas de muchos viajeros porque va a mezclar muchas cosas: arquitectura europea, pasión por el fútbol, tangos, cafés, arte y gastronomía deliciosa. Por eso es uno de mis destinos favoritos en toda Latinoamérica, porque es un lugar en donde puedes explorar barrios coloridos, cementerios históricos, museos impresionantes o sentarte en un café a leer o caminar como todo un flaneur. Otra cosa increíble de Buenos Aires también va a ser esta cultura tan distintiva que tiene, porque los porteños, que es como se le llama a las personas que viven en esta ciudad, tienen una personalidad muy particular. Van a ser muy apasionados, muy directos, noctámbulos y también extremadamente orgullosos de su ciudad, y la verdad es que tienen muchas razones para estarlo. Como esta ciudad es tan grande y hay tanto por hacer, le voy a dedicar varios episodios a explorarla por completo, pero antes de meternos a la ciudad voy a contarte unos datos curiosos para que entiendas lo interesante que es Buenos Aires. Y lo primero es que Buenos Aires es la ciudad con más librerías per cápita de todo el mundo, porque los porteños son lectores fanáticos y en cada esquina vas a encontrar librerías o puestos de libros usados en donde les gusta intercambiar muchos libros. Lo segundo es que esta ciudad va a ser la tercera ciudad a nivel mundial con mayor oferta teatral en todo el mundo, demostrando la importancia que le dan a las artes y también destacando toda la cultura que existe en la ciudad. Y tercero es que el nombre Buenos Aires no va a venir de los aires de la ciudad, sino de una virgen protectora de los navegantes que se llamaba Santa María de los Buenos Aires. Los españoles, cuando llegaron a esta ciudad, le pusieron el nombre al puerto en 1536 de el puerto de Buenos Aires. Y bueno, este último dato me abre el espacio para hablar de toda la fundación de la ciudad, que también es algo particular porque Buenos Aires fue fundada dos veces. La primera vez fue en 1536 por Pedro de Mendoza, pero cuando él fundó la ciudad, los pueblos originarios obviamente no estaban muy contentos con la llegada de los españoles, y después de algunos enfrentamientos, los colonizadores tuvieron que abandonar este asentamiento de Buenos Aires y entonces volvieron una segunda vez en 1580 y Juan de Garay fue el que esta vez sí fundó exitosamente la ciudad de Buenos Aires. Y lo interesante es que durante la época colonial Buenos Aires no era una ciudad muy importante, la verdad, porque los españoles estaban mucho más interesados en otras partes de América, en donde había oro y plata, como Colombia, Perú y México. Pero todo cambió en el siglo XIX porque en 1816 Argentina declaró su independencia oficial de España y esto realmente transformó a Buenos Aires, pero especialmente su periodo de boom fue entre 1880 y 1930. Durante estas décadas, Argentina se convirtió en una de las naciones más ricas del mundo gracias a las exportaciones agropecuarias. La pampa argentina, como yo ya te expliqué en mi episodio introductorio, básicamente producía enormes cantidades de trigo y carne que estaban enviando a Europa, y todo ese dinero de las exportaciones después llegaba a Buenos Aires. Y la élite porteña, extremadamente rica en ese entonces, quería que la ciudad se empezara a parecer a París. Entonces contrataron arquitectos europeos, importaron todos los materiales de Europa, empezaron a construir y transformar por completo esta ciudad, y por eso cuando tú caminas por Buenos Aires vas a ver todos los edificios que parecen sacados directamente desde París o Madrid, y vas a ver unas amplias avenidas que son inspiradas casi que en los Campos Elíseos, vas a ver palacios que parecen castillos franceses, teatros al estilo europeo, y toda esta época dorada dejó una huella imborrable, por supuesto, en la arquitectura de la ciudad. Todo esto se va a preservar hasta hoy, donde vas a encontrar barrios como Recolet o Retiro que parecen sacados de Europa. Pero lo interesante es que también vas a encontrar muchos otros contrastes. Y por eso conocer los barrios de la ciudad es algo que va a ser indispensable.
Si me preguntas a mí, mi recomendación cuando visites Buenos Aires es quedarte por lo menos 4 días y le vas a dedicar diferentes días a explorar los diferentes barrios que tiene esta ciudad. Un día lo deberías dedicar para explorar Recoleta y Retiro. Otro día lo deberías dedicar para explorar el centro de la ciudad y San Telmo. Otro día entero lo deberías dedicar para explorar todo Palermo. Y el último día lo deberías dedicar para explorar La Boca y Puerto Madero. Si tienes más días, por supuesto, deberías quedarte y aprovechar para disfrutar muchas más cosas, ir a teatro, por ejemplo, o también podrías cruzar el Río de la Plata para visitar Uruguay. Pero durante todos mis episodios yo te voy a hablar de estos barrios y te voy a también hablar de diferentes experiencias porteñas que debes vivir, como el tango, los asados, toda la gastronomía. Pero antes de adentrarnos acá, cubramos lo básico, unas preguntas que probablemente te haces antes de visitar Buenos Aires. Y lo primero es, ¿qué tan caro es visitar Buenos Aires? Y bueno, esta pregunta ya la he hablado un poco en mis episodios anteriores porque depende. Cuando yo fui, me pareció caro, pero porque yo lo estoy comparando con otras ciudades de América Latina. Comer en un restaurante relativamente bueno, por ejemplo, te puede costar entre 25.000 y 40.000 o 50.000 pesos argentinos por persona, que esto va a significar entre 20 y 30 o 35 dólares de Estados Unidos. Entonces, como ves, por supuesto, el promedio va a ser mucho más alto que en América Latina y es más, si vas a algún lugar lujoso te podría costar incluso 100 dólares por persona. Un corte de carne bueno puede costar alrededor de los 25 dólares americanos, entonces a mi parecer, y en especial comparado con el resto de América Latina, por supuesto va a ser una ciudad relativamente cara. Pero si lo estás comparando con Estados Unidos o Europa, obviamente es barato, entonces otra vez depende, pero no pienses que va a ser como el resto de América Latina si lo tienes en estándares latinoamericanos. La segunda pregunta que muchos hacen es cómo moverse por la ciudad, porque como ves es una ciudad muy grande y lo bueno es que en Buenos Aires va a haber muchas opciones. Está el metro, que los locales lo van a llamar el subte, y aunque no llega a todas partes, va a ser muy barato y conveniente y también rápido. Y si no llega a todas las partes que estás buscando, vas a ver que hay una red de buses muy grandes que sí te van a conectar al resto de los lugares que existen en la ciudad. Pero la otra opción que es súper conveniente y relativamente barata es el Uber o el taxi. Y en lo personal creo que Buenos Aires es una ciudad perfecta para caminar. Entonces mi consejo personal es que tomes un Uber, taxi o subte a cualquiera de los lugares en uno de los barrios que te voy a mencionar. Y a partir de ahí empieces es a caminar por el barrio porque Buenos Aires es una ciudad muy caminable y la puedes disfrutar mucho cuando la exploras a pie. Y por último, ¿dónde te deberías quedar cuando visites Buenos Aires? Mi zona favorita va a ser Palermo, porque es una zona muy moderna, tiene muchos restaurantes, tiene vida nocturna, entonces es la opción favorita de muchos de los viajeros, pero para los que quieren algo un poco más céntrico o tipo quedarse en hostales, San Telmo es una zona mejor. Si prefieres algo mucho más elegante, entonces deberías ir tal vez a Recoleta o Puerto Madero. Cuando yo fui, yo usé un Airbnb para quedarme y nuevamente no me pareció súper barato comparado con América Latina, pero vas a encontrar que hay muchas opciones si utilizas Airbnb. Entonces, lo que te recomiendo es tal vez buscar un apartamento en cualquiera de estas zonas que prefieras y quedarte ahí. Entonces, ahora que sabes todo lo básico para poder planear tu viaje a Buenos Aires, voy a comenzar todo nuestro recorrido por el primer barrio que te recomiendo visitar, que es el barrio de Recoleta. Y este va a ser el barrio más europeo, o como podríamos llamarlo, el barrio de los ricos. A principios del siglo XX, toda la élite argentina empezó a construir todos sus palacios por esta zona porque ellos querían que la ciudad, como te digo, fuera una copia de París. Y por eso cuando caminas por estas calles te sientes como en París. Pero lo interesante es que la aristocracia porteña no solo quería copiar la arquitectura francesa, sino que querían copiar todo lo francés. Entonces vas a ver también cosas como del estilo de vida francesa, por ejemplo, cafés, callejones, librerías, avenidas anchas, todo esto. Y la historia de Recoleta se va a remontar a la época de la enorme prosperidad económica argentina, cuando Argentina era la sexta potencia mundial. En este entonces, la élite riquísima de Buenos Aires decidió transformar la ciudad y empezaron a contratar arquitectos franceses, a importar materiales y incluso se dice que la aristocracia porteña empezó a hablar francés entre ellos porque cuanto más hablabas francés significaba que habías pasado más tiempo en París
y por ende que tenías más dinero que los demás. Entonces se decía que la aristocracia porteña casi que era más francesa que los propios franceses. Pero antes de contarte sobre los lugares específicos que visitaremos en este barrio, te voy a explicar por qué este barrio se llama Recoleta. El nombre viene de una orden religiosa que se llamaba los Recoletos y ellos estaban establecidos aquí en el siglo XVIII. Construyeron un convento y una iglesia que todavía puedes visitar hoy, se llama la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Y esta iglesia, que fue construida en 1732, es una de las iglesias más antiguas de Buenos Aires porque tiene un estilo además colonial precioso que contrasta con toda la arquitectura francesa que la rodea. Pero lo que pasa es que cuando la élite empezó a tener más dinero, decidieron que iban a quitar la importancia de la iglesia en esta ciudad y por eso quitaron a los Recoletos y en esta zona de los Recoletos la convirtieron en la Recoleta, que era la zona de la élite porteña a principios de 1900. De lejos, el lugar más famoso de este barrio y uno de los lugares más visitados de todos Buenos Aires va a ser el cementerio de la Recoleta. Y sé lo que estás pensando, ¿me vas a recomendar visitar un cementerio? Y sí, con mucha razón, porque este es uno de los cementerios más bonitos de todo el mundo. Se inauguró en 1822 como el primer cementerio público de la ciudad, pero como te digo, al principio era público y después se convirtió en un lugar de la élite porteña donde lo tomó y empezaron a construir un mausoleo enorme como inspiración del Père Lachaise en París, por supuesto. Lo increíble es que cuando visites este cementerio vas a ver que parece como una ciudad en miniatura. Tiene calles, plazas, avenidas y más de 4.600 bóvedas y mausoleos. Pero vas a ver que no son tumbas normales, son como verdaderas obras de arte. Vas a encontrar diferentes estilos como estilo neoclásico, art nouveau, art deco, art neogótico, todos construidos con mármol, bronce o los mejores materiales que podían importar en esta época desde Europa. Y bueno, además, ¿quién está enterrado aquí? Básicamente toda la élite argentina. 29 presidentes, un premio Nobel, escritores famosos como Adolfo Bioy Cáceres, generales como Juan Lavalle, familias aristocráticas con apellidos que siguen siendo importantes hoy en día. Entonces, este cementerio es uno de los lugares imperdibles que debes visitar en Buenos Aires. Y para que te den aún más ganas de visitarlo, te voy a dejar un fragmento de mi guía que te va a hablar de una de las tumbas más visitadas de todo el cementerio. Evita es el más famoso. Muere en 1952, muere de cáncer, su funeral dura 16 días. ¿Cómo se mantiene un cuerpo por 16 días? Eso es imposible. No es imposible si le van inyectando líquidos constantemente a lo largo de todos esos días. Porque la imagen que se tenía de ella era que su cuerpo no se podía pudrir. Nunca. Contrataron a un anatomista para que le sacara todos los líquidos que tiene el cuerpo humano, se los reemplazara por un líquido particular, con la intención de que el cuerpo quedara como el cuerpo de Lenny. No sé si lo ubican. Digo Lenny porque es un ejemplo puntual, pero líderes mundiales en el mundo hay montones. Que se quede intacto, que los pudra. En 1952 muere. En 1955 se roban el cuerpo. En 1957 lo mandan a Italia. Es sepultada en el cementerio público de Milán con el nombre falso de María Masi de Masistas. Se lo robó porque había un golpe de Estado en Argentina, porque se había prohibido el peronismo y porque se quería borrar la historia de Eva. La mandan a Italia. En 1971 le devuelven el cuerpo de Eva a Perón. Entonces, ¿dónde estaba Perón? En España. Se lo mandan ahora en un auto de Italia a España. Llega el cuerpo de Evita a manos de Perón y Perón dice, el cuerpo que me devolvieron le hace falta una falange del dedo, una parte de la oreja, tiene golpes en la nariz, en la frente, tiene los pies sucios, un montón de cosas que me dicen, ¿qué le pasó a este cuerpo? Lo reciben, lo restauran, lo tiene en España. ¿Cuándo vuelve ese cuerpo a la Argentina? Cuando en 1974 un grupo organizado decide venir al cementerio de la Recoleta a robarse el cuerpo del hombre que se había robado el cuerpo de esta. Tenemos este cuerpo para presionar al gobierno a traer a Eva. ¿Quién estaba en el gobierno? La tercera mujer de Perón. Eva fue la segunda. Yo no sé si esto lo sabían, pero Eva fue su segunda mujer. La tercera era la presidenta. Hasta que presionan a esta mujer para que traiga el cuerpo de la segunda mujer. La tercera trae a la segunda. Llega a Buenos Aires y la presidenta decide llevársela a la quinta donde vivía, que es la Quinta de Olivos. ¿Se acuerdan que hablamos de ella? Ya. En la Quinta de Olivos, esta presidenta tenía el cuerpo de Perón y el cuerpo de Evita.
O sea que vivieron ahí, bueno, ella vivió ahí, pero dicen los tres. No sé si les parece esto una locura, como yo vivo en una casa, en la capilla está mi ex esposo y la ex esposa de mi ex esposo. Tuvo 2 años ahí hasta que en el 76, o el golpe de Estado en la Argentina del 76, hace que la familia le envuelvan el cuerpo y la familia la sepulta acá. En un lugar donde ya sepultada una enorme cantidad de la sociedad que odiaba Evita. Entonces, bueno, como ves, la tumba de Evita es una que no te puedes perder, pero como esta va a haber muchas otras historias con curiosidades en este cementerio. Por ejemplo, también está la tumba de Liliana Crociati, que fue una joven que murió en su luna de miel con un accidente de una avalancha suiza, y su esposo construyó una réplica exacta de su habitación con un perro esculpido a sus pies porque aunque ella murió en Suiza, el perro murió 2 días detrás de ella por la tristeza de haberla perdido. También está otra tumba de una joven que se llama Rufina Cambaceres, que ella tenía 19 años, en 1902 aparentemente murió, la enterraron ese mismo día, pero esa noche se dice que el cuidador del cementerio empezó a escuchar unos gritos, mientras llamaron y abrieron la tumba, encontraron a Rufina que estaba rasguñando las puertas porque aparentemente la habían enterrado viva y cuando fueron a abrir la puerta ya era demasiado tarde. Entonces vas a encontrar en ese mausoleo una escultura de ella que está intentando de salir del ataúd empujando la puerta. Y como estas hay muchas y muchas historias más. Si esto es algo que te interesa y conocer todas las curiosidades o leyendas o historias, te recomiendo visitar con un guía, porque un guía te va a poder mostrar todas las historias y leyendas locales de las diferentes tumbas que hay en este cementerio. Entonces es un plan que recomiendo muchísimo y además los tours no son muy costosos, entonces es algo que realmente te recomiendo, pero visitar este lugar sí o sí porque es uno de los imperdibles. Después de visitar este cementerio, por supuesto, lo siguiente que deberías hacer es solamente caminar por todas estas calles de Recoleta para ver los increíbles palacios que se construyeron con la aristocracia. Y acá es donde la historia se va a poner muy interesante porque vas a entender qué tan ricos eran estos argentinos y qué tan obsesionados estaban con París. Y para esto, otra vez te voy a dejar un fragmento de mi tour para que entiendas el nivel de riqueza que tenía este barrio. Que es muy, muy interesante esto porque ellos estaban enamorados de París. O sea, querían copiarlo todo. Quería pirar hacia París. Y contrataban, por ejemplo, a institutrices francesas para que sus hijos aprendieran el francés. Pero no solo el francés, sino todas las costumbres francesas. Cómo comer, cómo sentarse a la mesa. Todo eso tenía que fuera traído rápidamente y absorbido por sus hijos y su familia. Iban allá a París, se sentaban con el arquitecto y le decía, tengo una cuadra en Buenos Aires o media cuadra de la ciudad. Quiero hacerle 3 casitas. O sea, el arquitecto le dice ya estas 3 casas o 3 petit hôtels. ¿Por qué quería 3? Tenían 10 hijos, quería que 3 de los hijos mayores vivieran con ella. O sea, en Argentina, ¿qué era? Era un país con una élite enormemente rica. ¿Sí? Entonces, con 300.000 hectáreas me voy a preocupar por crear una fábrica, por procesar el trigo, por hacer... Y eso es claro en lo que va a pasar en la Argentina. Bueno, ¿escuchaste eso? Entonces, la Mechi, que era Mercedes Castellán Chorena, tenía 330.000 hectáreas. Y para que te hagas una idea, eso es 13 veces el tamaño de toda la ciudad de Buenos Aires, una sola mujer, y ella no era la única. Había familias que tenían extensiones de tierras similares o incluso mayores, y se calcula que entre 150 y 500 familias se quedaron con la mitad del país después de todas las campañas de expansión territorial del siglo XIX. Y por supuesto, con esas riquezas fue que se mandaron a hacer todos estos palacios increíbles, como el Palacio de San Martín que acabas de escuchar, que era para que vivieran los 3 hijos de la Menchi. Entonces, imagínate este palacio tan gigante solo para una familia. Hoy este palacio va a funcionar como la sede protocolar del Ministerio de Relaciones Exteriores, en donde se reciben a los embajadores y extranjeros, y puedes visitarlo de dos formas. Hay un café muy bonito en su jardín que se llama el Croque Madame, en donde puedes tomarte un café rodeado de toda esta arquitectura increíble, o también puedes agendar un tour con el ministerio, pero estos tours no siempre están disponibles para el público. Entonces la opción más recomendada siempre es ir por el café. Y bueno, la siguiente parada recomendada en Recoleta va a ser la avenida Alvear, que es como visitar los Campos Elíseos de Buenos Aires. En una sola cuadra vas a ver 3 casas enormes con diferentes estilos arquitectónicos. Va a haber una francesa, otra neoclásica y otra que parece victoriana, y cada una de estas casas
tenía 100 metros de fondo, o sea, ocupaban una cuadra entera por el tamaño tan grande de estas casas y también de la riqueza de sus dueños. Otro palacio impresionante va a ser el Palacio de la Paz, que fue construido por José C. Paz, que es el dueño del periódico de La Prensa. Y este palacio es aún más grande que el de la familia Anchorena, porque se dice que José Paz quería ser presidente de Argentina y él construyó este palacio porque creía que los presidentes debían vivir en una casa así para darle un poco más de grandeza al cargo. Aunque él nunca llegó a ser presidente porque murió antes, dejó este palacio increíble que aún se puede visitar. Y hoy el Palacio Paz funciona como el círculo militar. Puedes visitarlo también tomando ocasionalmente uno de los tours que ofrecen o simplemente ir a su café que está en el jardín. Y si no tienes tiempo de ninguna de estas opciones, también puedes mirar el video de Ricky Martin Frío Frío, porque él grabó este video en el salón de baile de este palacio. Y bueno, aparte de estos palacios, del cementerio y de toda esta avenida gloriosa, hay otros lugares que vale la pena visitar cuando estés en toda esta zona de Recoleta y Retiro. El primero es el Museo Nacional de Bellas Artes, que es el museo de arte más importante de Argentina. También está el Centro Cultural de Recoleta, que está justo al lado del cementerio y siempre tiene algunas exposiciones interesantes, muchas veces de arte contemporáneo argentino, pero es gratis y vale la pena entrar aunque sea solamente para ver el edificio, que era el antiguo convento de los Recoletos, y los fines de semana también suele haber una feria de artesanos en la plaza de enfrente. Aparte de eso también está la Floralis genérica, que es una escultura gigante de una flor de metal que mide 23 metros de altura y es uno de los lugares instagramiables, por así decirlo, de Buenos Aires, porque está ubicada en la Plaza de las Naciones Unidas y es el lugar perfecto donde muchas personas se toman su foto de Buenos Aires. Y finalmente también está la Biblioteca Nacional. Si te gustan los libros y la arquitectura brutalista, tienes que visitar este edificio impresionante porque fue diseñado por el arquitecto argentino Clorindo Testa y tiene una forma muy particular en donde él levanta el edificio sobre unos enormes pilares que dejan un espacio libre abajo. La biblioteca tiene más de 2 millones de libros y está abierta al público. Y como dato curioso, este edificio está construido sobre el terreno donde estaba la antigua residencia presidencial donde murió Eva Perón. Entonces, como ves, un montón de cosas que explorar y este solamente es el primer día de todo el recorrido que te recomiendo. En mis próximos episodios seguiremos explorando esta hermosa ciudad para que puedas descubrir los otros barrios y otras costumbres porteñas que no te puedes perder cuando visites Buenos Aires. Si te gustó este episodio, por favor compártelo con un amigo con el que quieras visitar Buenos Aires y déjame un review porque esto me ayuda tremendamente y también me motiva a darte más consejos viajeros. Dime en los comentarios qué lugar te impresionó más o qué lugar quieres visitar y espero verte la próxima semana para seguir explorando Buenos Aires. ¡Buen viaje!